y hemos estado hablando de diferentes cosas al respecto de cómo disfrutar lo que nos queda de la vida. Hay que disfrutarla porque la vida es corta, ¿verdad? Así es que el día de hoy yo quiero darles una estrategia para reducir la tensión, porque de repente somos gente tensa, que está metida en presiones y bajo presiones, y el apóstol Pablo nos habla al respecto. Capítulo 4, Pablo regresa al asunto de ser feliz. Al asunto de ser feliz. Yo quiero que abran su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 4 hasta el 8. ¿Ok? Échele ganas con su Biblia. Filipenses capítulo 4, verso 4 hasta el 8. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo al respecto de esta estrategia para reducir la tensión. Si yo dijera en este momento, ¿cuántos traen tensión o han estado tensos en la semana? Seguro que más de 2. Seguro que sí, ¿verdad? Así es que este sermón es para ti, este sermón es para mí. Voltea con tu hermano y dile, aprende el día de hoy. Versículo 4 dice la palabra de Dios así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así es que en Filipenses capítulo 4, Pablo regresa al tema de ser feliz. Recuerdan que hace unas semanas hablaba yo al respecto de ser feliz. Y Pablo constantemente está, el apóstol Pablo, tocando el punto de la felicidad. Y ahorita en este pasaje que acabamos de leer en el verso 4, dice, regocijaos en el Señor cada 8 días. Así dice, ¿cada cuándo? Siempre. Así es que entonces el apóstol Pablo nos dice que nos debemos de alegrar, de regocijarnos siempre en el Señor. Y dice, insisto, alégrense. Voltea con tu hermano y dile, alégrate. Es imposible ser continuamente feliz, ¿verdad? Es imposible tener constantemente felicidad. La mayoría de la gente no se goza en la vida, más bien estamos resistiéndonos y estamos en una tensión constante entre alegría, depresión, tensión, tristeza. Pero Pablo nos da 4 elementos, 4 claves importantes por medio de las cuales tú y yo podemos reducir la tensión. Hay 4 pasos y déjame darte el primer paso que tú y yo necesitamos para que reduzcamos la tensión. El primer paso que tú necesitas dar es dejar de preocuparte. Ese es el primer paso que necesitas dar. Tienes que dejar de preocuparte, que nada te preocupe. En la Biblia Dios habla hoy, el mismo versículo dice, por nada estés angustiados. Una versión ampliada dice, no te preocupes ni tengas ansiedad alguna. Hay otra versión, la del rey James, que dice, por nada te preocupes, por nada te preocupes. A veces pareciera que nos dicen, preocúpate de todo, ¿verdad? Porque estamos constantemente en tensión por todas las cosas, pero la Biblia, el apóstol Pablo nos dice que nada te preocupe, que nada te preocupe. Tú y yo tenemos que aprender a no preocuparnos. La preocupación, la verdad es que nos echa a perder la vida, la destruye, nos pone enfermos. La preocupación incluso nos lleva a la cama, ¿verdad? Hay una revista
que dice que esta es la época de la ansiedad, porque hay preocupaciones grandísimas que incluso nadie puede resistir y muchos mueren por tanta tensión, tanta preocupación. Pero de la misma manera hay tensiones mínimas que constantemente, preocupaciones mínimas de tipo personal que constantemente están en tu vida y te están agobiando. Déjame darte esta definición al respecto de la preocupación. Preocupación: debemos asumir la responsabilidad de que Dios no quiso nunca que nos preocupáramos. Tú y yo debemos asumir esto, hermanos. Dios, debemos entenderlo. Dios jamás quiso que tú y yo nos preocupáramos. Cuando tú y yo nos preocupamos, estamos jugando a ser Dios, porque tú y yo queremos darles la solución a todas las cosas. Y Dios jamás pretendió que tú solucionaras las cosas. Él es el poderoso, el grande. Déjame decirte lo que arrojó la siguiente encuesta. La siguiente encuesta arrojó estos porcentajes. El 40% de lo que nos preocupa, de lo que te preocupa, ¿sabes qué? Nunca sucede. Estás preocupado y el 40% de esa preocupación que traes nunca ocurre. Solo está en tu mente, agobiándote, destruyéndote, desgastando todo, tu energía, tus fuerzas. El 30% de lo que nos preocupa está íntimamente ligado al pasado. El 40% nunca llega a suceder, y lo peor del caso es que el otro 30% son cosas que pasaron hace meses o años, y los traigo a mi memoria y me vuelvo a estresar, me vuelvo a tensar, me vuelvo a preocupar. El 12% de las preocupaciones por la salud son innecesarias. Hay veces que estamos preocupándonos demasiado o imaginándonos enfermedades, ¿verdad? Ay, es que, híjole, ¿qué tal? Me duele la pierna, ¿y qué tal si es la ciática? Y ya empiezas ahí a pensarle infinidad de cosas, ¿verdad? El 12%, el 10% de lo que nos preocupa, el 10% tan solo de lo que nos preocupa son mini problemas o insignificancias. Son cosas pequeñas que solamente tienes que hablar con alguien, arreglarlo y se acabó. Y el 8% de lo que nos preocupa son verdaderamente problemas. Pero dense cuenta en dónde estamos invirtiendo toda nuestra energía. En el 40% de las cosas que no suceden. Estamos invirtiendo toda nuestra energía ahí, en vez de canalizarla en ese 8% de cosas que son verdaderamente problemas. Tú y yo tenemos que dejar de preocuparnos, que nada te preocupe. Y para hacer eso, tú tienes que aprender a discernir entre las cosas reales, las cosas que puedes arreglar y solucionar inmediatamente y que debes hacerlo, y dejar de estar inventando cosas que van a estar gastando tu mente, tu vida. La verdad es que hay personas que no viven si no tienen problemas. ¿Conocen ese tipo de gente? Que pareciera que los problemas los traen encadenados a sí mismos. Y les llega uno tras otro y viven constantemente en problemas. Incluso yo conozco gente que hasta los busca, ¿verdad? Los buscan, no están contentos, buscan los problemas. La Biblia nos sugiere entonces que nada nos preocupe. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice: por eso les digo, no se preocupen por vuestra vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y ese es el punto al que Jesús quiere llegar con nosotros.
La preocupación es tiempo perdido, es algo que estamos perdiendo. Con la preocupación nos desgasta el tiempo. La verdad es que hemos aprendido bien a preocuparnos. Para dejar de preocuparte tienes que aprender a hacerlo. Tienes que aprender a dejarte de preocupar. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, verso 34? No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. Pero ya estamos desgastándonos por lo que va a ocurrir en un mes, en un año o en una semana. Estamos agobiándonos por eso. Hay una comprensión que tú tienes que hacer. Y esta comprensión es que tú debes de aliviar la tensión. Vive un día a la vez. Alivia la tensión, déjala. Vive un día a la vez, porque cuando tú estás pensando en los días que vienen, esto te genera tensión. Así es que el Señor Jesús nos habla en Mateo capítulo 6, verso 34, que tú y yo tenemos que aprender a vivir día con día. El día de hoy lo trabajamos, le echamos ganas y como dicen algunas personas adultas, ya mañana será otro día, ¿verdad? Y entonces mañana enfocamos nuestras energías, porque yo no puedo estarme desgastando por cosas que todavía no voy a hacer mañana. Quién sabe si vivamos, ¿cierto? Vean lo que dice el versículo 6, el paso 2, yo ya me fui hasta la cocina, ¿verdad? Déjenme, les doy el paso número 2. El primero, que nada te preocupe. Segundo paso. El segundo paso es muy importante y yo sé que a ustedes les encanta hacer este paso. Paso número 2, ponte a orar por todo. Ponte a orar por todo. El versículo 6 dice, en toda ocasión, subraya en toda ocasión, con oración y ruego, presenten vuestras peticiones a Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que no cunda el pánico, ¿sí? Que no cunda el pánico, ¿sabes? Ponte a orar. Ponte a orar. Miren, hicieron una encuesta en Estados Unidos las compañías de seguros y descubrieron que las personas que van a la iglesia viven 5.7 años más que los que no van a la iglesia. Eso es en Estados Unidos. Pero acá, como vienen ustedes con más gozo, con más alegría, ¿verdad? Pues seguro que han de vivir 5.8 años más que los que no van a la iglesia. ¿Por qué es eso? Porque la gente que va a la iglesia, la gente que tiene una relación con Dios, descansa en Dios, y cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil, ¿a quién recurre? A Dios. Y se pone a orar. Bueno, por si acaso no lo haces, ya lo estás sabiendo hoy, ¿no? Ponte a orar. ¿Qué es orar? Orar es platicar con Dios. Así es que ponte a orar por todo. Pasamos mucho tiempo preocupándonos. ¿Quién de ustedes no ha dormido una noche por preocuparse por cualquier cosa? Levante su mano. Y diría Marcos Witt, y los demás son mentirosos. No, yo creo que seguro ha de haber gente que sabe no preocuparse, seguro que sí, ¿verdad? Pero una noche y le estás dando vueltas, no solo a la cama, ¿verdad? Estás vuelta y vuelta, estás en la cabeza, ahí generando todo esto. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es: ponte a orar por todo, en toda ocasión. Así es que en vez de estar como pollo rostizado en la cama dando vueltas, ¿verdad? Mejor levántate de la cama. Ahora sí que levántate y anda, ¿verdad? Te levantas de la cama, te pones de rodillas y empiezas a orar al Señor. La gente no ora y crece la tensión. Si tú y yo oráramos, disminuiríamos la tensión en nuestra vida, porque estamos depositando todas nuestras cargas y ansiedades en las manos de Dios. Porque hay cosas que salen de nuestro alcance. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida no podemos darle una solución, mas sin embargo queremos jugar
a ser dioses y darle la solución. Hay cosas que sí podemos hacer, que se solucionan platicando, hablando con la persona, y debemos hacerlo. Pero ¿qué hay de las deudas, por ejemplo? Gracias, hermana. ¿Qué hay de las deudas? ¿Qué hay de las situaciones difíciles en la familia? Se te fue un hijo de la casa, el hijo adolescente está archirrebelde. ¿Qué haces? De hecho, a veces te quedas así parado y con la boca abierta, los ojos más abiertos y dices, Dios, ¿ahora qué hago? Tienes que descansar en Dios, tienes que buscar la sabiduría en Dios, y eso es ponte a orar. Ora a Dios por todo y en todo momento. Así es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? El segundo paso para reducir la tensión es ponernos a orar. Así es que voltea con tu hermano y dile, ya ponte a orar. La verdad, hermanos y hermanas, pongámonos a orar en todo, en todo. La Biblia dice en todo. Algunos creen que solo deben de estar orando por cosas buenas o bonitas, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ores por todo, por cada circunstancia que pasa en tu vida, debes de estar orando. Por cada cosa que ocurre en tu vida, por las decisiones que vas a tomar, tienes que estar orando. Por las deudas que tienes que estar orando y diciéndole, Dios, bendíceme, provéeme. Y tienes que ser específico, porque ahí en su manual, creo en su bosquejo, dice, petición es un requerimiento detallado y específico. ¿Sí lo traen eso en su bosquejo o no se los puse? Detallado y específico. Cuando tú te pones de rodillas y dices, Dios, bendíceme, es muy general, ¿no? Te voy a decir algo, porque las bendiciones a veces, los problemas a veces son bendiciones. La verdad, los problemas Dios los convierte en bendiciones. Así es que cuando tú dices, Dios, bendíceme, aguas, porque a lo mejor te cae un problemita por ahí para que te alivianes tantito, ¿verdad? Entonces tenemos que ser, ¿cómo? Específicos. Tienes que ser claro, tienes que ser concreto. Cuando platicas con Dios, así como cuando tienes un problema serio y te acercas con alguien que te escucha y estás hablando y compartes tu situación, tu necesidad, eres específico. Y a veces algunos de ustedes se pasan de específicos, ¿verdad? Porque dan santo y seña. Me paré y me fui, me di la vuelta y entonces, ¿verdad? Pero así como lo hacen cuando platican con alguien, que son detallados, que son específicos, es lo que tenemos que hacer cuando oramos. Es lo que tienes que hacer cuando tú oras. Tienes que decir, papá Dios, la verdad, estoy un tanto cuanto enojado contigo, conmigo, con la gente que me rodea, porque yo no la veo venir. Está difícil, se me cayó la noche encima, decía un hermano, por cierto, el hermano Miguel Ángel, que está en el seminario con nosotros, estuvimos con él anoche, el hermano Arturo y yo. Su mami está muy grave, 87 años, diabetes, ya solamente están esperando que el Señor la tome en sus manos, ¿verdad? Y él decía, se me cayó la noche, me pasó esto y ahora esto y ya no sé, se me cayó la noche encima. Y le digo, y con todo y estrellas, ¿verdad? A veces parece eso en tu vida, en mi vida, pero tenemos que ser específicos. Orar, Señor mío y Dios mío, ¿por qué pasan todas estas cosas? Mira, y puedes hablar con Él, tienes que ser específico. Vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Subrayo, Él se interesa por ustedes. ¿Quién se interesa por ti? ¿Lo crees? ¿Está interesado por ti realmente? Dios se interesa por ti, eso es lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 en Dios habla hoy. Dejen todas sus preocupaciones. Es como tu hijo, por eso decía yo al principio o en la presentación de los niños, tenemos que ser como niños.
Porque un niño nada le preocupa, casi, ¿verdad? Casi nada, yo creo. ¿Y qué pasa? Confía mucho en sus padres, ¿sí o no? Te dice, papi, papi, esto, y tú le dices, sí, lo vamos a hacer mañana o al rato, y él confía en ti que lo vas a hacer. Él sabe que tú lo proteges cuando alguien le pega, cuando se cae, cuando se lastima. Él te va a buscar porque él sabe que tú lo proteges, que tú lo cuidas, que tú lo abrazas. De la misma manera, Dios se preocupa por ti y por mí. Tenemos que entonces pensar en eso seriamente, que a Dios verdaderamente, tú y yo le interesamos. No es que, ay Dios, ya te olvidaste de mí, ya me dejaste abandonado. Dios se preocupa por ti y por mí, y cuando hay una situación difícil, Él quiere que tú vayas a sus brazos y Él quiere apapacharte, Él quiere abrazarte, Él quiere consolarte. Amén. Esa es la parte que a todos nos gusta, ¿verdad? Pero hay que llevar todos nuestros problemas al Señor. Cuando se pongan preocupados, cuando estén preocupados, pongámonos a orar. Ponte a orar, y ponte a orar, ¿cómo? Detalladamente. En este sentido yo quiero darles la segunda comprensión o tercera comprensión al respecto. Segunda, no existe problema lo suficientemente grande para el poder de Dios. ¿Lo creen? No hay problema grande para Dios o demasiado pequeño para no llamar su atención. No creas que tu problema es tan chiquito que Dios ni se apura, ¿sí? Porque algunas personas cuando están orando, oran como, ay Dios, pues ¿para qué te platico mi problema? Si tanta hambre en el mundo, si tantos niños muriéndose, tanta guerra, tantos problemas, ¿a poco te vas a preocupar de mi problema tan pequeño que tengo? Tienes tantas cosas en que preocuparte, Dios, por eso ni pones tus ojos en mí. No, Dios es omnipotente, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe. Él conoce lo más profundo de tu corazón, tu necesidad más profunda, Él la conoce. Y Él quiere tomarte en sus brazos y consolarte. Y Él lo que quiere decirte es, no te preocupes, no te preocupes, yo quiero caminar contigo, yo voy contigo. El asunto es que te des cuenta que Dios va caminando contigo. Más de 22 veces en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de pedir, pide, más de 22 veces en el Nuevo Testamento. Paso número 3. Paso número 1, no te preocupes por nada. Paso número 2, ora por todo. Paso número 3, hermanos y hermanas, este paso es serio. Este paso es seriamente importante. Agradece a Dios por todas las cosas. Dice el versículo 6 en la parte B, acompañadas de la acción de gracias. En otra versión dice, siempre pídele agradeciéndolo de corazón. Tienes y tengo que aprender a ser agradecido. Voltea con tu hermano y dile, sé agradecido. Veía yo un programa de televisión al respecto de esto del congelamiento del ser humano para preservar y según en 200, 300 años firman un contrato, congelan al difunto, lo congelan y en 200, 300 años, según ellos, lo van a revivir. Según, ¿verdad? Y la gente, todo mundo anda buscando la fuente de la juventud. A las mujeres, algunos hombres también les preocupan las arrugas, ¿verdad? Y entonces compramos infinidad de cosas para estirarnos y todo eso, ¿verdad? Darnos una planchadita. La gente quiere encontrar la fuente de la juventud. Pero ¿saben? Han descubierto que la persona que es agradecida vive más tiempo. Así es que, hermanos, ¿para qué le buscan tanto? Mejor sean agradecidos. Seamos agradecidos. Dicen que las personas que son agradecidas no solo viven más, sino que también son más felices. No solo viven más y son más felices, sino que también le hacen la vida feliz a otros. Así es que contribuyen con la alegría para otras personas. Así es que, hermano, sonríe, Cristo te ama. Y no de fingido, ¿verdad? Y no de fingido.
Así es que agradezcamos a Dios por todas las cosas. Pero la verdad es que cuando nos preocupamos, cuando nosotros tenemos la mente en la preocupación, se nos olvida todo lo que Dios nos ha regalado. La salud, la familia, ¿verdad? El tiempo de vida que hemos tenido y la experiencia que hemos adquirido. ¿Y qué hablar de las pertenencias? ¿Verdad? Las pertenencias, esas cosas que diario nos sirven, diario las utilizamos, pero no somos agradecidos con lo que tenemos. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Así es que número 1, vas a vivir un poquito más. Número 2, también vas a ser más saludable. Esa es otra cosa que han descubierto. Cuando tú eres agradecido, también eres una persona más saludable físicamente. Ay, vas a decir alguno por ahí, ay, con razón tengo tanta enfermedad, no soy agradecido. Esa podría ser una causa. Hay que aprender a ser agradecidos con todo lo que tenemos, con la vida que Dios nos ha dado, con la familia que Él nos ha dado. ¿Sí? Cuando tú te deprimes tienes más de 50 cosas, ¿verdad?, por las cuales deprimirte y presionarte y tensarte, y podrías enumerarlas, y por eso en la noche estás dando vuelta y vuelta y vuelta. Pero ¿por qué no haces una lista? Mejor borras esa lista y haces una lista de 50 cosas por qué agradecer a Dios. ¿Por qué no dices Dios gracias y empiezas a enumerar cada una de las cosas que Dios te ha dado y empiezas a ser agradecido con Dios? Amén. ¿Sí? Hagámoslo. Voltea con tu hermano y dile, voy a ser más agradecido. Se las cambié, ¿verdad? Ya no era ser más agradecido. Así es que desarrollemos una actitud de gratitud de tal manera que esto va a reducir la tensión en mi vida. Seamos agradecidos. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Den gracias, y subrayen gracias, a Dios por todo. Y subrayen todo. Gracias por todo. Pero también sé detallado, no nada más te pares y cuando ores a Dios digas, Dios, gracias por todo lo que me has dado. Sé detallado, porque cuando tú eres más detallado en tus peticiones y eres más detallado en tus actitudes de gracias, en tus acciones de gracias, estás reaccionando y reflexionando en todas las cosas que Dios te ha dado. De tal manera que cuando das gracias a Dios por los zapatos que tienes, ni te habías puesto a pensar en eso, porque eso es algo común, una necesidad. Dices, Dios, gracias porque tengo zapatos que ponerme. ¿Se acuerdan aquella imagen que les puse de los niños de África? Mientras tus hijos usan Nike, Converse o lo que sea, ¿verdad? ¿Recuerdan ese envase de refresco aplastado? El niño pone su pie ahí, le amarra en el área de la tapa, le amarra su lacito y le hace su correa, lo pasa por su dedo y se lo amarra en el talón. Y ese es su guarache. Pero yo te aseguro que ese niño ha de dar gracias a Dios si lo conoce, o a su Dios. Independientemente de eso, te aseguro que va a decir gracias por este plástico que traigo aquí abajo. Porque antes seguro que las llagas estaban tremendas y terribles. Pero tú y yo, como es algo común, constante, que desde niño y desde bebé ya nos ponen zapatitos, ¿verdad? No aprendemos a ser agradecidos con las cosas más simples de la vida. Pero tú y yo, amado hermano y hermana, necesitamos ser agradecidos hasta con las cosas más simples de nuestra vida. ¿Le dan gracias a Dios por sus zapatos? Bueno, yo también. Gracias a Dios por eso. Una comprensión más que tenemos que hacer al respecto. Siempre vas a tener algo por lo cual estar agradecido. Siempre. No digas, ay, es que, pues ahora qué. Como hoy la hermana estaba aquí. A ver, hermanos, ¿verdad? Siempre hay algo. Quizá te apena decirlo públicamente, bueno, pero hazlo ahí en tu recámara, en tu cuarto. Dios, que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Pero la verdad es que siempre tenemos algo por lo cual estar agradecidos. Así es que no salgamos con que Dios, ¿qué te puedo dar gracias de qué, Dios? Si me llueve sobre mojado, ¿verdad? Cuando no me llueve me graniza.
y quieres que te dé gracias, entonces esa persona no solo es más tensa, sino es también tiene una vida más terrible y seguramente más enfermedades, más tensión, etcétera. Aprendamos a ser agradecidos. ¿Qué les parece si entramos al paso 4? ¿Sí? Paso número 4. Ahí va. Piensa en todo lo que es bueno. Piensa en todo lo que es bueno. Y encierras en un círculo, piensa. Piensa en todo lo que es bueno, porque cuando tú quieres reducir la tensión, necesitas cambiar la modalidad de pensar en lo malo a pensar en lo bueno. Necesitas cambiar la modalidad, porque las tensiones, las preocupaciones solo te hacen estar pensando en lo negativo. ¿Sí? Los científicos dicen que tu mente tiene la capacidad de almacenar un trillón de ideas, de imágenes. Imagínate la capacidad que tenemos para pensar en lo malo. Hay que desarrollar la capacidad para pensar en lo bueno. Vean lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, lo estoy leyendo de mi Biblia, todo lo que es verdadero, aunque lo tienen en su bosquejo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Piensa, en esto piensa. Enfoca tus pensamientos a las cosas, a estas 5 cosas que nos menciona el apóstol Pablo. Hermanos y hermanas, pónganme mucha atención. Cuando tú y yo aprendemos a pensar en estas 5 o 6 cosas que el apóstol Pablo nos está diciendo, entonces vamos a reducir la tensión. Repito, piensen en todo lo que es verdadero, lo que es verdadero. Muchas, y ya lo vimos en la encuesta, muchas de nuestras preocupaciones nunca van a suceder, solo son, podríamos decirlo así, imaginarias. Nos estamos tensando y preocupando de infinidad de cosas. Así es que piensa en lo que es verdadero, lo que sí va a ocurrir, lo que sí va a suceder, el día que estás viviendo, el momento que estás viviendo. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Hay una versión de la Biblia de Jerusalén que dice: llena la mente, llena tu mente. Mientras la Biblia que leímos ahorita dice: en esto piensa, la Biblia de Jerusalén lo traduce: llena tu mente. Tienes, para pensar en cosas buenas, tienes que llenar tu mente de cosas buenas, definitivamente. Es imposible pensar en cosas buenas cuando estás llenando tu mente de pura aberración, mentiras, engaños, lujuria, groserías, etcétera. Es imposible. Tienes que pensar en todo lo que es bueno. Llena tu mente de todas esas cosas. Déjenme les doy lo que dice Proverbios 23:7. Pues como piensa dentro de sí, así es. ¿Cómo piensas? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿De qué está llena tu mente? Eso es como eres tú. ¿Eres una persona, un hombre o mujer depresivo? Es porque tu mente está llena de estas cosas. Y tienes que llenar tu mente de cosas buenas. Llenar tu mente de cosas que te van a edificar. ¿Sí? Entonces, como tú piensas de ti, es como tú eres en realidad. Así es que les doy con esto la última comprensión. Lo que pienso es en lo que me convierto. Lo que tú piensas de ti, lo que tú piensas de la vida, lo que tú piensas de la sociedad, es en lo que tú te conviertes. Ahora, das estos 4 pasos y déjame darte un resultado. El resultado de andar por estos 4 pasos lo tenemos en el versículo 7.
el versículo 7 dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Qué tal? ¿Estás buscando la paz en tu vida, la tranquilidad en tu vida? ¿Estás buscándolo en pastillas? ¿Estás buscándolo en poner música tranquila, verdad? Y te compras tu despertador que ahora suena como río y luego como pajaritos, y pones música relajante y te compras pastillas para dormir y vas con el psicólogo, el psiquiatra, con el médico para que te relaje, para que te calme, porque tú quieres encontrar paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento te la va a dar Jesús cuando tú apliques estos 4 pasos. Tú aplicas estos 4 pasos en tu vida y entonces el resultado es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones. ¿Quieren la paz de Dios, hermanos y hermanas? Mientras el grupo de alabanza pasa aquí enfrente, sí, déjame decirte cómo puedes conservar la paz de Dios. ¿Cómo puedes obtener la paz de Dios? La paz de Dios la vas a obtener únicamente teniendo a Jesucristo de tu lado. La paz de Dios, la única manera en que la vas a obtener es confiando en Jesús de todo tu corazón. ¿Quieren paz? Necesitan caminar con Jesús. ¿Quieren paz? Necesitan que Jesucristo venga a morar a sus vidas, a sus corazones. Y dices, ¿qué significa que Él more en mi vida, en mi corazón? Significa que tú le confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Él murió por ti y resucitó por ti y está sentado a la diestra del Padre. Pero no solo eso, todo aquel que dice que conoce al Señor anda como Él. El que me ama, porque muchos decimos amar a Jesús, pero Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces cumples lo que dice la Escritura. Así es que, hermanos, la forma en que tú y yo podemos conservar esa clase de paz es conociendo a Jesús, y para eso necesitamos tener una relación íntima con Él, una relación constante y sonante con nuestro Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Y si tú nos visitas aquí por primera vez, déjame decirte que Jesús te ama. Si tú es la segunda o tercera vez que estás aquí, déjame decirte que Jesús te ama y no quiere que te preocupes. De hecho, Él nunca quiso que te preocuparas. Déjame decirte, y a todos ustedes, que si traen una preocupación en este día, Dios quiere llevarla en sus manos. Necesitamos hacer estos 4 pasos.